Hay personas que sienten todo con una intensidad que parece desbordar los límites de lo humano, como si cada emoción fuera una herida abierta al mundo. Si alguna vez te has preguntado por qué el dolor, la alegría o el miedo te atraviesan con tanta fuerza, dejándote exhausto y vulnerable, es porque tu sensibilidad no es un defecto, sino el eco de una infancia donde tus emociones fueron tu único refugio. En la quietud de tu interior, esa niña o niño que fuiste, quizás como Ana, que creció en un hogar donde el silencio era más elocuente que las palabras, o como Mateo, que aprendió a leer el estado de ánimo de sus padres antes de poder leer un libro, aprendió a sentir en exceso para sobrevivir. No fue una elección, fue una respuesta de supervivencia, un mecanismo arraigado en el trauma de la negligencia emocional o la imprevisibilidad del apego. Cuando los adultos a tu alrededor no pudieron contener tus sentimientos, tú tuviste que hacerlo, y en ese proceso, tu sistema nervioso se volvió hipervigilante, captando cada matiz de peligro o rechazo como si fuera una cuestión de vida o muerte. Ahora, como adulto, cargas con el peso de un corazón que nunca olvidó cómo latir con desesperación, donde cada interacción social, cada mirada o tono de voz puede desencadenar una tormenta interna que otros ni siquiera notan. Esta hiperemotividad no es simplemente ser sensible, es la sombra de un pasado donde tus necesidades emocionales fueron ignoradas, dejándote en un estado perpetuo de alerta, siempre listo para sentir profundamente, porque, en algún momento, sentir fue lo único que te mantuvo conectado a la realidad. Esa niña o niño interior sigue ahí, temblando en la oscuridad, creyendo que si deja de sentir con tanta fuerza, podría desaparecer en la nada de la invisibilidad. Y así, vives en un mundo donde las emociones no son pasajeras, sino huéspedes permanentes que tallan surcos en tu alma, recordándote que, para ti, sentir no es un lujo, sino una necesidad ancestral de ser visto y escuchado en un universo que a menudo te hizo sentir solo. Ignorar esta intensidad emocional no es una opción, porque las consecuencias se infiltran en cada rincón de tu vida adulta, moldeando relaciones, decisiones y hasta tu sentido de identidad. Piensa en cómo esta hiperemotividad, arraigada en la negligencia o el trauma infantil, te ha llevado a patrones de apego ansioso, siempre buscando validación en los demás, temiendo el abandono con cada latido y sintiendo que el amor debe ganarse con sufrimiento silencioso. En el trabajo, esta sensibilidad puede manifestarse como una necesidad constante de aprobación, donde cualquier crítica se siente como un rechazo devastador, paralizándote en un ciclo de autocrítica y agotamiento. En el trabajo, esta sensibilidad puede manifestarse como una necesidad constante de aprobación, donde cualquier crítica se siente como un rechazo devastador, paralizándote en un ciclo de autocrítica y agotamiento. Socialmente, te encuentras agotado después de interacciones simples, porque tu mente está siempre escaneando el ambiente en busca de señales de peligro. Una hipervigilancia que drena tu energía y te aísla en una burbuja de soledad. Las heridas no resueltas de la infancia, como la de Ana, que internalizó que sus emociones eran una carga, o Mateo, que aprendió a anticipar el enfado de sus padres, se convierten en profecías autocumplidas. Atrae situaciones que refuerzan tu creencia de que no mereces ser amado tal como eres. Esto no es solo tristeza pasajera, es una respuesta de supervivencia que distorsiona tu realidad, haciendo que interpretes gestos neutros como amenazas y que te aferres a relaciones tóxicas por miedo a la soledad. El riesgo es profundo. Sin abordar estas raíces, puedes caer en ciclos de ansiedad crónica, depresión o incluso adicciones emocionales, donde usas las emociones intensas como un ancla en un mar de incertidumbre. Cada día, esta carga emocional no resuelta erosiona tu capacidad para confiar, para establecer límites saludables y para experimentar la paz interior. No se trata de debilidad, sino de un sistema de alarma que nunca se apagó, heredado de un pasado donde sentir demasiado era la única forma de asegurar tu existencia emocional.
Si continúas ignorando estas señales, te arriesgas a vivir una vida de conexiones superficiales, donde la autenticidad se sacrifica en el altar de la seguridad ilusoria, y donde tu verdadero yo permanece oculto, temiendo siempre la próxima tormenta emocional. Imagina a Catalina, quien desde niña tuvo que ser la mediadora en los conflictos familiares, una forma de parentificación que la dejó sintiendo que su valor dependía de calmar a los demás. Ahora, como adulta, se encuentra en relaciones donde asume roles de cuidadora, agotándose emocionalmente mientras su propia necesidad de ser cuidada queda enterrada bajo capas de responsabilidad. Imagina a Catalina, quien desde niña tuvo que ser la mediadora en los conflictos familiares, una forma de parentificación que la dejó sintiendo que su valor dependía de calmar a los demás. Ahora, como adulta, se encuentra en relaciones donde asume roles de cuidadora, agotándose emocionalmente mientras su propia necesidad de ser cuidada queda enterrada bajo capas de responsabilidad. O piensa en Diego, cuyo padre era impredecible en su afecto, creciendo con la certeza de que el amor es volátil y debe ser constantemente merecido. En su vida laboral se esfuerza hasta el agotamiento, buscando ese elusivo bien hecho que nunca llega, porque en su infancia el silencio de su padre era la única recompensa. Estas dinámicas no solo afectan tus vínculos, se filtran en tu cuerpo, manifestándose como tensión crónica, insomnio o dolores inexplicables, porque el cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar. La hipervigilancia emocional te mantiene en un estado de lucha o huida constante, donde el sistema nervioso simpatético nunca descansa, preparándote para peligros que ya no existen, pero que tu psique insiste en revivir. Esto puede llevar a una desconexión de tus propias emociones, un entumecimiento que parece protección, pero que en realidad es otra forma de dolor, porque al negar la intensidad, niegas una parte esencial de quién eres. Las personas a tu alrededor podrían etiquetarte como demasiado sensible o dramático, sin entender que esta sensibilidad es un legado de supervivencia, un mecanismo que una vez te salvó de sentirte completamente solo en un mundo indiferente. Al no confrontar estas heridas, te condenas a repetir patrones. Eliges parejas que reflejan el vacío emocional de tu pasado, o te saboteas en momentos de éxito porque, en el fondo, crees que no mereces felicidad. La ironía es que esta misma intensidad, si se comprende, podría ser tu guía hacia la sanación, pero ignorada, se convierte en una cadena que te ata a un ciclo de dolor. Sin darte cuenta, construyes muros alrededor de tu corazón, no para protegerte de otros, sino para proteger a otros de la tormenta que llevas dentro, perpetuando una soledad que te define. El riesgo final es perderte a ti mismo en el proceso, viviendo una vida que no es auténticamente tuya, donde cada decisión está teñida por el miedo ancestral a no ser suficiente, a no ser visto, a no ser amado. Esto no es una exageración, es la realidad silenciosa de quienes cargan con el peso de emociones no validadas, donde el precio de ignorar el pasado es pagar con el presente y futuro, en una moneda de angustia y aislamiento. Pero hay una capa más profunda, una que quizás no has querido ver. Esta intensidad emocional no solo te aísla, sino que también te impide reconocer tu propia fuerza. Piensa en cómo, en medio del caos interno, has desarrollado una empatía tan aguda que puedes sentir el dolor ajeno como si fuera tuyo. Una habilidad que, aunque agotadora, es un testimonio de tu capacidad para conectar en niveles que otros ni siquiera imaginan. Sin embargo, esta misma empatía puede convertirse en una trampa, donde te pierdes en las emociones de los demás, olvidando que tu bienestar merece el mismo espacio. Recuerda a Rosa, quien de niña aprendió a calmar a su madre deprimida, internalizando que su papel era aliviar el sufrimiento ajeno. Ahora, como adulta, se encuentra en relaciones donde da hasta quedar vacía, porque en su inconsciente, creer que merecer amor significa sacrificar su propia paz. O considera a Martín, cuyo padre era distante y crítico, forjando en él la creencia de que cualquier error es una falla catastrófica. En su vida, esta hiperemotividad lo lleva a evitar riesgos, perpetuando un ciclo donde la seguridad se siente como una prisión,
y la autenticidad como un lujo inalcanzable. Esta dinámica no se limita a lo interpersonal, se extiende a tu diálogo interno, donde la voz crítica que llevas dentro, eco de esas figuras parentales que no supieron validarte, te susurra constantemente que no eres suficiente, que debes esforzarte más, sentir menos o simplemente desaparecer. La ironía cruel es que al intentar protegerte de más dolor, te has vuelto tu propio verdugo, castigándote por emociones que son naturales y humanas. Y aquí surge una consecuencia inesperada. Esta hiperemotividad puede nublar tu intuición, haciendo que confundas el miedo con la intuición genuina y que tomes decisiones basadas en el pánico en lugar de en la claridad. En el ámbito laboral, esto se traduce en procrastinación o sobrecompensación, donde el miedo al fracaso o al éxito te paraliza en un limbo de indecisión. Socialmente, puede llevarte a aislarte por completo, creyendo que es mejor estar solo que arriesgarse a ser herido otra vez. Pero en realidad, este aislamiento solo refuerza la narrativa de que estás destinado a la soledad. Además, esta intensidad emocional a menudo se manifiesta en sueños vívidos o pesadillas recurrentes, donde tu inconsciente intenta procesar lo que tu mente consciente rehúsa enfrentar, revelando que las heridas no sanadas siguen vivas, esperando ser reconocidas. No se trata solo de sobrevivir. Se trata de cómo esta sensibilidad distorsiona tu percepción del tiempo, haciendo que los momentos de alegría pasen demasiado rápido, mientras que los de dolor se sienten eternos, como si estuvieras atrapado en un bucle de sufrimiento. Y quizá lo más doloroso es darte cuenta de que, al aferrarte a esta intensidad, estás repitiendo los patrones de aquellos que te hicieron daño, internalizando su frialdad o su indiferencia como una forma de autoprotección que, en el fondo, te aleja de la curación. Esta no es solo una cuestión psicológica, es una batalla existencial donde cada emoción intensa es un recordatorio de que tu infancia no fue un capítulo cerrado, sino una herida abierta que sangra en tu presente, influyendo en cómo amas, cómo trabajas y cómo te ves a ti mismo. Si no enfrentas esto, te arriesgas a vivir en un estado de ambivalencia perpetua, donde anhelas conexión pero la saboteas, donde buscas paz pero creas conflicto, porque en el fondo, lo familiar, aunque doloroso, se siente más seguro que lo desconocido de ser verdaderamente libre. Imagina a Patricia, que creció en un hogar donde las emociones eran un tabú, aprendiendo a reprimir cada lágrima para no molestar. Ahora, en su adultez, cualquier expresión de afecto la llena de ansiedad, como si al abrirse, todo su mundo pudiera derrumbarse. O piensa en Rafael, cuya madre era impredecible en su cariño, dejándolo con la sensación de que el amor es un juego de azar donde siempre pierde. Esto lo lleva a relaciones donde se siente invisible, repitiendo el vacío que conoció de niño. Estas experiencias no son meros recuerdos, son heridas activas que moldean tu biología, alterando tu sistema nervioso para que reaccione con intensidad mínimos, como si tu cuerpo aún estuviera en ese cuarto de infancia esperando la próxima explosión emocional. La hiperemotividad también puede llevarte a buscar consuelo en comportamientos compulsivos, como comer emocionalmente o aferrarte a relaciones destructivas, como formas desesperadas de calmar la tormenta interna, pero que solo profundizan el ciclo de dolor. En el fondo, esta intensidad es un grito silencioso de esa niña o niño que fuiste, pidiendo a gritos ser visto, escuchado y abrazado, no por lo que haces, sino por quien eres. Al ignorar esta capa, no solo evitas el dolor, sino que también bloqueas la posibilidad de redescubrir tu verdadera esencia, aquella que no está definida por el trauma, sino por una resiliencia innata que ha permitido que sobrevivas hasta hoy. Sin esta confrontación, te condenas a una vida de sombras, donde las emociones, en lugar de guiarte hacia la autenticidad, se convierten en cadenas que te atan a un pasado que no puedes cambiar, pero del que sí puedes liberarte. Y entonces llega el momento en que no puedes seguir evitándolo. La revelación de que esta intensidad emocional no es un accidente, sino el eco de un amor que nunca llegó a tiempo. En el silencio de tu soledad,
Cuando las máscaras caen y te enfrentas a tu reflejo, comprendes que toda esta tormenta interna es, en esencia, el llanto de esa niña o niño que aún espera en la penumbra, creyendo que si siente lo suficiente, alguien finalmente vendrá a rescatarlo. No es solo dolor, es la verdad desgarradora de que te enseñaron a amar desde el vacío, a confiar en quienes te fallaron y a creer que tu valor dependía de cuánto podías soportar. Piensa en Ana, que pasó años buscando en otros la validación que sus padres le negaron, solo para darse cuenta de que el vacío que sentía no era falta de amor, sino la ausencia de su propio amor propio, enterrado bajo capas de abandono. O en Mateo, cuyo miedo al rechazo lo llevó a construir una vida de perfección ilusoria, hasta que un día, en un instante de claridad brutal, vio que su hiperemotividad era el último vestigio de un niño que juró nunca volver a ser ignorado. Esta es la paradoja más cruel, que en tu búsqueda desesperada por ser amado, te has convertido en el arquitecto de tu propio aislamiento, repitiendo los patrones de aquellos que no supieron amarte bien, porque lo familiar, aunque duele, se siente como hogar. La intensidad que una vez te salvó, ahora te encadena, y en este clímax emocional te das cuenta de que no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes dejar de permitir que dicte tu presente. Es como si, de repente, todas las piezas encajaran. Esa ansiedad que te persigue, esa tristeza que no tiene nombre, esa ira que estalla en momentos inoportunos, no son fallas en tu carácter, sino señales de un sistema de alarma que nunca se apagó, gritando que las heridas de antaño aún sangran. En este punto de quiebre, donde la negación ya no es una opción, enfrentas la dolorosa certeza de que has estado viviendo la vida de otro, la de ese niño o niña traumatizado, y que tu verdadero yo ha estado esperando tras un velo de miedo. No es un momento de catarsis feliz, sino uno de duelo profundo, donde lloras por la infancia que perdiste, por los amores que no llegaron, y por la persona que podrías haber sido si el mundo no te hubiera enseñado a temer tus propias emociones. Aquí, en la cúspide de esta revelación, comprendes que la hiperemotividad no es tu enemiga, sino una mensajera torpe de un dolor que merece ser escuchado, y que al abrazarla, no para eliminarla, sino para entenderla, empiezas a reclamar las partes de ti que dejaste atrás en nombre de la supervivencia. Este es el corazón del viaje, aceptar que sentir con tanta fuerza no es una maldición, sino un recordatorio de tu humanidad profundamente herida, y que en esa aceptación yace la semilla de una paz que no depende de nadie más que de ti. Imagina a Laura, quien siempre sintió que sus emociones eran demasiado grandes para el mundo, como si cada risa o llanto fuera un terremoto que amenazaba con destruir todo a su alrededor. En su clímax, se da cuenta de que no es que sus sentimientos sean excesivos, sino que creció en un ambiente donde cualquier expresión auténtica era sofocada, forzándola a amplificar cada emoción solo para sentir que existía. O reflexiona sobre Francisco, cuyo padre era emocionalmente inaccesible, dejándolo con la convicción de que para ser querido debía ser perfecto e imperturbable. Ahora, en este momento de verdad, entiende que su hiperemotividad es la rebelión silenciosa de un niño que nunca pudo ser imperfecto y aún así ser amado. Estas revelaciones no son abstractas, se sienten en el cuerpo, como un peso que se levanta o una tensión que se disuelve, porque al fin reconoces que el dolor no es un enemigo a vencer, sino una parte de tu historia que merece compasión. En este clímax, la ilusión de control se desvanece y te enfrentas a la vulnerabilidad cruda de que, a pesar de todo, sigues aquí, respirando, sintiendo, sobreviviendo, no por debilidad, sino por una fortaleza que has subestimado toda tu vida. Es el instante en que dejas de luchar contra la marea emocional y, en cambio, aprendes a nadar con ella, entendiendo que cada ola de tristeza, cada ráfaga de alegría, es un fragmento de tu alma reclamando su lugar en el mundo. Esta no es una solución mágica, sino un despertar gradual donde aceptas que la curación no significa dejar de sentir,
sino sentir con propósito, permitiendo que las emociones, en su intensidad pura, te guíen de vuelta a ti mismo, lejos de las sombras del pasado y hacia la luz tenue de tu propia verdad. Y así, después de la tormenta, llega una calma que no es ausencia de dolor, sino una paz tejida con los hilos rotos de tu historia. No es un final feliz forzado, sino un descenso suave hacia la aceptación de que esta intensidad emocional, aunque agotadora, es parte de lo que te hace humano. En este espacio de quietud puedes empezar a ver que no necesitas deshacerte de tus emociones, sino aprender a habitarlas, a escuchar lo que tienen que decirte sin juzgarlas como enemigas. Piensa en cómo, tras enfrentar esas verdades profundas, tu relación contigo mismo comienza a cambiar. Ya no te ves como una persona rota, sino como alguien que ha sobrevivido a heridas invisibles, y que, en esa supervivencia, ha cultivado una sensibilidad que puede ser tanto una carga como un don. Recuerda a Carmen, quien después de años de sentirse abrumada por sus sentimientos, empezó a practicar la autocompasión, entendiendo que su hiperemotividad no era un defecto, sino una respuesta adaptativa a un pasado de negligencia. Ahora, en lugar de luchar contra sus emociones, las abraza como mensajeras de un yo más auténtico. O considera a Víctor, cuyo miedo al abandono lo llevaba a relaciones destructivas, pero que en esta resolución ha comenzado a establecer límites saludables, no por odio, sino por amor propio, reconociendo que merece conexiones que nutran en lugar de drenar. Esta no es una transformación overnight, sino un proceso lento y orgánico donde permites que las cicatrices de tu infancia se integren en tu identidad adulta, sin definirla por completo. La hipervigilancia que una vez te mantuvo en alerta constante puede, con el tiempo, transformarse en una intuición más sutil, una que te ayuda a discernir entre el peligro real y los fantasmas del pasado. En el trabajo, esa necesidad de aprobación puede dar paso a una confianza más arraigada, donde valoras tu contribución independientemente de la validación externa. Socialmente, el agotamiento después de las interacciones puede disminuir a medida que aprendes a conservar tu energía emocional, eligiendo con quién y cuándo compartir tu vulnerabilidad. No se trata de volverse insensible, sino de encontrar un equilibrio donde las emociones fluyan sin ahogarte, donde puedas sentir profundamente sin perderte en el proceso. Esta resolución invita a una reflexión profunda. ¿Y si, en lugar de ver tu sensibilidad como una maldición, la vieras como un faro que ilumina las partes de ti que más necesitan cuidado? La verdad final es que no estás solo en esto. Muchos han caminado este sendero de dolor hacia una comprensión más gentil de sí mismos. Al final, no es sobre arreglarse, sino sobre reconciliarte con quien eres, con todas tus grietas y tus luces. Si esta conversación ha resonado en un lugar profundo de tu ser, donde las palabras han tocado heridas que rara vez expones, quizás sea una señal de que estás listo para profundizar en este viaje interior. No como una obligación, sino como un acto de cariño hacia esa parte de ti que siempre ha merecido ser escuchada. Si sientes que explorar estas verdades te ayuda a entender mejor tu propia historia, considera unirte a nuestra comunidad. Juntos podemos seguir navegando estos territorios emocionales, no para encontrar respuestas fáciles, sino para acompañarnos en la búsqueda de una paz más auténtica. Porque, al final, la mayor resolución no es escapar de tus emociones, sino aprender a vivir con ellas, honrando la resiliencia que te ha traído hasta aquí. Imagina a Adriana, quien tras años de sentirse atrapada en un ciclo de ansiedad, comenzó a escribir sus emociones en un diario, no para analizarlas fríamente, sino para darles un espacio seguro donde existir sin juicio. Poco a poco, esas páginas se llenaron no solo de dolor, sino de momentos de claridad donde redescubrió su voz, esa que había silenciado para adaptarse a las expectativas ajenas. O piensa en Enrique, cuya infancia estuvo marcada por la imprevisibilidad emocional de sus cuidadores, lo que lo llevó a desarrollar una hiperemotividad que sentía como una maldición. Ahora, en su proceso de sanación, ha aprendido a reconocer los desencadenantes y a responder con compasión en lugar de reaccionar con pánico,
transformando esa intensidad en una herramienta de autoconocimiento. Estas historias no son excepcionales, son ejemplos de cómo, al bajar la guardia, podemos permitir que nuestras emociones nos enseñen sobre nuestra capacidad de amar, de perdonar y de crecer. La resolución no significa que todo se solucione mágicamente, significa que empiezas a confiar en tu capacidad para navegar la complejidad de tu mundo interno, incluso cuando las olas emocionales son altas. Es en esta etapa donde puedes empezar a integrar conceptos como el trabajo con la sombra junguiana, reconociendo que esas partes de ti que rechazas, la ira, la tristeza, el miedo, son en realidad aspectos valiosos de tu totalidad, que merecen ser acogidos en lugar de exiliados. Al hacerlo, no solo sanas heridas antiguas, sino que abres la puerta a una vida más plena, donde las relaciones se basan en la autenticidad y no en el miedo. La invitación aquí es a permitirte ser imperfecto, a aceptar que la curación es un viaje, no un destino, y que cada paso, por pequeño que sea, cuenta. Si este diálogo interno ha despertado algo en ti, algo que anhela ser comprendido y abrazado, tal vez sea el momento de dar el siguiente paso, no solo en soledad, sino en compañía de quienes entienden este camino. Porque, al final, la verdad más reconfortante es que tu sensibilidad no te debilita. Es la evidencia de que has amado, has sobrevivido y, sobre todo, que sigues aquí, listo para reconstruirte desde un lugar de mayor conciencia y amor propio.